Buenas, en este video vamos a hablar un poco acerca de la síntesis proteica. La síntesis de proteínas se da precisamente en dos procesos que conllevan una transcripción y una transducción. La transcripción es que se toma un gen y se transcribe en forma de ARN, llamado ARN mensajero. Recordemos que un gen es un sitio de un cromosoma donde se sintetiza una proteína, donde codifica para una respectiva proteína. La transcripción también podría llamarse síntesis de ARN mensajero. Y la transducción es cuando el ARN mensajero se codifica para construir una proteína. Si nosotros duplicamos el ADN, o sea, hacemos ADN y sintetizamos nuevamente ADN, este proceso se llama replicación del ADN. El proceso de pasar de ADN a ARN mensajero se denomina transcripción. Y el proceso de ARN mensajero a proteína se denomina transducción. La replicación, esta se da a la duplicación del ADN, como se había mencionado antes, y es un proceso previo al ciclo de división celular. Nosotros vemos aquí unas reglas que existen: siempre la adenina está con la timina, la guanina con la citosina y la timina con la adenina, guanina, citosina. Siempre se va a conservar ese orden. Entonces se duplica otra cadena complementaria. Este proceso no se va a estudiar en profundidad, ya que no es el objeto de este video. Miremos ahora sí el proceso de síntesis proteica, la transcripción. Tenemos la cadena de ADN, luego hay una sustancia, unos promotores, que son los que identifican dónde se va a realizar el corte para sintetizar la nueva cadena de ARN mensajero. Entonces los promotores identifican los sitios donde se va a realizar el corte, específicamente la caja TATA, que son unas secuencias de timina adenina, se denomina caja TATA. Luego que ya se identificaron las cajas TATA, actúa una enzima llamada helicasa que va a romper los puentes de hidrógeno para separar la cadena del ADN. Aquí actúa la helicasa, empieza a romper los puentes de hidrógeno y la cadena de ADN se separa. Luego que se separa, se empieza a formar, o empieza el proceso ya de iniciación. Se forma una burbuja de replicación y se sintetiza un cebador o primer, el cual iniciará la síntesis de la nueva cadena. Pero para que esta burbuja de replicación se mantenga de esta manera y no se cierre, se necesitan unas proteínas estabilizadoras que van a mantener la burbuja de replicación abierta, separada. Entonces ahí actúa la proteína de estabilización. Luego que ya está estabilizada esta burbuja, actúa la RNA polimerasa. Esta RNA polimerasa empieza a identificar las secuencias de unión para sintetizar una cadena de ARN mensajero. Esta cadena pues es complementaria exactamente a la cadena del ADN, únicamente pues, pero ya sigue siendo ARN. Entonces este proceso se denomina elongación. Esta cadena molde de ARN mensajero empalma perfectamente con el ADN. Luego que ya se da la terminación. ¿En qué consiste la terminación? Las proteínas estabilizadoras se van, la RNA polimerasa se va y se cierra la burbuja de replicación, saliendo el ARN del lugar y el ADN se estabiliza. Pero aquí esto es un pre-ARN mensajero, porque él necesita madurar todavía para poder salir del núcleo celular. Aquí tenemos en la maduración el primer proceso que se va a dar, el splicing. Entonces este splicing consiste en que hay unas porciones que no son codificantes de este ARN, que no son codificantes y que se denominan intrones, que deben ser cortadas. Y aquí actúan unas enzimas que se denominan enzimas de restricción, que van a cortar esos intrones, esas porciones no codificantes que vamos a encontrar en esta cadena. No quiere decir que los intrones sean basura, que no sirvan para codificar otras cosas, sino que para la proteína que se va a sintetizar o para el tejido que se requiere, esos intrones no son necesarios, pero posiblemente esos intrones sean exones en otro tejido, en otro lugar donde se sintetice otra proteína. Entonces aquí actúan las enzimas de restricción cortando los intrones. Luego que se cortan los intrones, ellos salen de allí.
y la cadena se pega. Luego el ARN mensajero queda pequeño, sí, pero tiene toda la información necesaria para sintetizar las proteínas. Luego vienen dos pasos para terminar de madurar el ARN mensajero. Primero es agregar el casquete o la secuencia CAP, que es la que va a identificar el ribosoma para saber que se va a unir en ese lugar. Y luego viene el extremo poli A. Este extremo poli A, ya cuando lo tiene el ARN, ya él puede salir del citoplasma celular, pero apenas él sale del citoplasma celular, hay unas enzimas que se llaman endonucleasas, que se encuentran en el citoplasma, que empiezan a atacar a ese ARN, pero empiezan a atacarlo por el extremo poli A, que tiene más o menos, algunos textos refieren que puede tener hasta 200 unidades de adenina. Entonces le empiezan a atacar, y lo que garantiza este extremo poli A es que pueda ese ARN llegue intacto hasta el ribosoma, donde se va a dar la síntesis proteica. Aquí tenemos el código genético. Aquí tenemos la adenina, por ejemplo. Aquí tenemos A, la adenina más adenina, o sea, A va a codificar para el aminoácido lisina, o AAG también codifica para lisina. Esta secuencia habla que el código genético es redundante, ya que varios genes o varios codones van a codificar para un mismo aminoácido. Es redundante. Entonces, un codón en una secuencia de 3 nucleótidos, existen 64 codones, 61 específicos que sintetizan aminoácidos y 3 son de parada. El codón de inicio para el ADN es el TAC, mientras que el codón de inicio para el ARN es el AUG. Si nosotros miramos aquí, por ejemplo, miremos AUG codifica para metionina, ese es el codón de iniciación. Eso es lo que identifica el ribosoma enseguida, que ese es ahí donde va a iniciar la síntesis proteica. Los 3 codones de terminación, ¿cuáles son? UAG, UGA y UAA. Son los de terminación. Entonces aquí tenemos un ejemplito, por ejemplo, el AUG va a codificar metionina, treonina. Este sería un ejemplo. Y aquí tenemos ya el proceso de la síntesis como tal. Entonces en la iniciación el ribosoma se ensambla alrededor del ARN mensajero. Tenemos la subunidad mayor del ribosoma y la subunidad menor. Esas dos subunidades se unen y son las que van a hacer la lectura de esta cadena de ARN mensajero. Entonces se leerá el primer ARN de transferencia, que lleva el aminoácido metionina, que corresponde al codón de iniciación AUG. Aquí ya lo identifica. El ARN de transferencia es este que tenemos acá, y él tiene el anticodón. Él identifica enseguida dónde se va a pegar. El anticodón es una secuencia que se pega correctamente con la secuencia del ARN mensajero. Entonces aquí llega el ARN de transferencia y enseguida se sintetiza el aminoácido metionina, porque identifica el AUG. Luego viene el otro ARN de transferencia y encaja perfectamente acá y sintetiza para el otro aminoácido. La elongación, el ARN de mensajero se lee un codón a la vez, y el aminoácido que corresponde a cada codón se agrega a la cadena creciente de proteínas, y así sucesivamente van llegando y se va sintetizando una cadena proteica o una cadena peptídica. La terminación es la etapa donde la cadena polipeptídica que se fue construyendo poco a poco se completa y se libera, y comienza cuando un codón de terminación, que ya los habíamos mencionado antes, que puede ser el UAG, UAA o UGA, entra al ribosoma, lo que dispara una serie de eventos que separa la cadena de ARN de transferencia y le permite flotar hacia afuera, y ya la proteína o el péptido está sintetizado. Y de esta manera finaliza el proceso de síntesis proteica. Muchas gracias.